Hola, con la reciente salida del tráiler de Toy Story 5, la cual nos muestra un tema muy diferente de lo que hemos visto en películas anteriores y ojalá no termine como esas películas que intentan apegarse al nuevo internet moderno, tocando ese tema como si fueras tú explicándole a tu abuelito cómo se pone YouTube en su pantalla. ¿Recuerdan cuando por ahí del 2010 muchos decían que la tercera película iba a ser el final de esta historia de juguetes, pero ahora estamos en la quinta 16 años después? Por lo que esto me hizo regresar a la primer película de Toy Story, la cual causó una completa ruptura en el mundo de la animación y también se le podría considerar como el papá de todas esas películas animadas en 3D que han salido hasta la fecha. Pero ¿sabías que casi no llegamos a ver esta película en cines o que iba a ser completamente diferente a lo que vimos en pantalla? Yo creo que a todos, o al menos a los que nos gusta la animación, ya conocemos esa historia sobre que Woody iba a ser el malo en el guión original, que pudo haber cambiado completamente la opinión de la audiencia o que tal vez no hubiera sido el éxito masivo en el que se convirtió esta película si hubieran continuado por ese camino. Pero antes de llegar a ese punto me gustaría que nos adentremos más desde los inicios de cómo fue que Pixar, siendo un estudio con pocos trabajadores batallando por existir, cambió por completo a una compañía multimillonaria. Todo esto empieza de manera muy rara con mi tío George Lucas en 1979, quien tenía un departamento llamado la División de Computadoras, la cual fue creada con el fin de construir algo así como supercomputadoras para poder aguantar los mejores efectos visuales para las futuras próximas películas. En esta división hubieron 3 grupos encargados para diferentes cosas, pero el más importante para este video es el grupo de gráficos. Aquí conocemos a las primeras 2 personas importantes, Ed Catmull, quien era el encargado de este grupo, luego John Lasseter, el cual fue contratado por Ed después de ser despedido porque él tenía una diferente idea sobre la animación en Disney. Pero lo más importante fue cuando mi tío George Lucas comenzó a tener problemas de dinero, además de una que otra mala decisión Howard the Dog lo que causó que tuvieran que poner en venta a esta división de computadoras. De nuevo acá entra la tercera persona más importante en 1986, Steve Jobs, quien buscaba comprar solamente este grupo de gráficos. Más o menos eran como de 40 empleados junto con toda la tecnología ya creada o que se planeaba crear a futuro, con la intención de vender estas computadoras a una módica cantidad muy barata a sitios que realmente necesitaran crear imágenes rápidas como hospitales. Sin embargo, para sorpresa de nadie, esto no le funcionó, casi no se vendieron estas supercomputadoras, por lo que pareciera que fue un completo fracaso el adquirir esta compañía. Por suerte, a través de vender estas supercomputadoras, este grupo creó pequeñas demos, pero no eran como las demos de otras empresas donde normalmente eran figuras o simplemente colores para demostrar lo que realmente podían hacer su tecnología. Así creando 5 shorts animados, cada uno demostrando un efecto especial, ya sea movimiento, sombreado o luces. Pero a pesar de estos avances y que si realmente estas computadoras eran buenas o no, Pixar, o específicamente Steve Jobs, fue de los más afectados en esto, pues era él quien seguía perdiendo dinero porque nadie las compraba, por lo que a John Lasseter se le ocurrió que tal vez si hacían algo grande con la recién animación en 3D que llamara la atención de todos, probablemente empezarían a comprar sus computadoras y tomarlos en serio. Curiosamente, un short animado llamado Teen Toy de solo 5 minutos hecho con estas supercomputadoras y especialmente Renderman, un software que fue tan importante para la época en la que salió que incluso hoy en día Pixar aún lo usa para sus películas, incluyendo Toy Story 5. Claro, ya no es el mismo software rancio de finales de los 80s porque lo han ido actualizando y mejorando, pero en su alma sigue ahí. Pero regresando al punto, a todo el equipo de Pixar se le ocurrió que tal vez si entraban a los premios Oscar, esa era la oportunidad perfecta para demostrar las capacidades de sus máquinas con ese corto, por lo que durante una semana Pixar rentó una sala en un cine para mostrarlo y poder calificarlo dentro de los premios Oscar. Todo les salió tan bien que incluso ganaron el Oscar al mejor cortometraje animado, además de que se convirtieron en el primer cortometraje completamente animado en 3D en ganar un Oscar. Esto rápidamente los colocó en el ojo de todos, pero no como ellos esperaban. En lugar de que esto les ayudara a venderse más y levantar el changarro de las computadoras, esto captó la atención del ratón más conocido en el mundo del cine, proponiéndole a Jobs un contrato para hacer un especial de Navidad de 30 minutos del mismo Teen Toy. Pero Jobs no lo podía aceptar porque aún se encontraban perdiendo dinero. Justamente tal cual como hacer un pacto con el mismísimo diablo, el ratón le propuso que ellos podían ayudarles dándoles dinero para la película, pero había 2 reglas muy importantes. Todos los derechos de los personajes que hicieran para la película serían propiedad de Disney, además de que Pixar se llevaría solo el 15% de lo que generara la película después de que ellos recuperaran lo invertido. Aunque esto pareciera ser una mala idea en primera instancia y que no debía hacer un trato con Disney, lo más probable es que si Pixar no hacía esto, terminarían en bancarrota en algún punto. Es que pongámonos en los pies de Steve Jobs, quien él era el que daba el dinero a Pixar para seguir funcionando. Imagínate que hacen un montón de computadoras pero no se están vendiendo mucho. Además, estás perdiendo casi $1 millón al mes.
Como que la idea de Disney no sonaba tan mal si ahora ellos fueran quien dieran dinero a Pixar. Así fue como no le quedó de otra que firmar un contrato con Disney, y de esta manera fue como se comenzó la dura batalla por crear la primera película completa en 3D, y que ellos aún no lo sabían, pero que cambió el mundo de la animación para siempre. El equipo de Pixar sabía que no iba a ser tarea fácil, pues se habían metido en un terreno inexplorado para la animación. Jamás se había hecho una película animada completamente en 3D, además que aún había un montón de limitaciones para la época. Pixar estaba intentando crear algo que estaba muy adelantado a la época en la que estaban, aunque bueno, si nos ponemos en la perspectiva de ellos, era intentar hacer esto para recuperarse o quedarse en la bancarrota. Obviamente no les quedó otra opción más que comenzar con el desarrollo de la película, sea como sea. Lo primero que pensaron fue sobre qué querían contar. Rápidamente se les ocurrió hacer una historia sobre juguetes. ¿Por qué? La tecnología en 3D de esos entonces apenas estaba creciendo. Debido a eso, las animaciones, modelos, texturas, luces y sombreados no parecían ni lo más remotamente similar a algo realista. Parecía más como plástico o materiales similares. Se podría decir que jugaron con las limitaciones de esos años para adaptar su historia. Luego comenzaron a preguntarse el rumbo que debía tomar la producción, y una de las cosas que más mencionan es que no querían que su película fuera exactamente igual a una película de Disney, ya que ellos querían tener su propia identidad y estilo. Con esto descartando el hacer un musical o algo de princesas, de ese modo tirando todas las ideas que tenían en un borrador donde más o menos podemos ver para qué rumbo iba a tomar todo el concepto original de la película. Para empezar, el protagonista iba a ser Tin Toy, el juguete del short, quien se supone iba a conocer a Woody. Sí, siempre tuvo ese nombre inclusive a inicios del desarrollo, pero lo que sí cambió completamente fue su apariencia, siendo una marioneta de ventríloco de tamaño considerablemente grande, un poco perturbadora si me lo preguntas. Además que tenía un carácter más sarcástico y burlón. Estos dos iban a encontrarse en una tienda de juguetes, la cual sería controlada por un oso malvado. Sin embargo, más adelante en el desarrollo añadieron que al inicio Tin Toy sería un juguete recién comprado, pero que sin querer su dueño lo iba a perder para terminar encontrándose con Woody el ventríloco en una gasolinera, así dando en la tienda de juguetes, y al darse cuenta del oso malvado, ahora los dos debían escapar de ahí. Después cambiaron todo esto a que un coleccionista iba a comprar a Tin Toy para llevárselo a su casa poniéndolo en una vitrina de colección. Es ahí donde iba a conocer a Woody mientras intentaban escapar del coleccionista, teniendo como objetivo el que un niño juegue con ellos. Lo bueno de todos estos conceptos fue que Pixar finalmente, al escoger los diseños definitivos, se dio cuenta que el tener un ventríloco como personaje era bastante perturbador en sí para los niños, así que decidieron volverlo un ventríloco vaquero con una cuerda para que diga frases. Sí, el factor perturbador aún está ahí porque pues sigue siendo un maldito ventríloco, pero lo más importante fue que cambiaron a Tin Toy, pues ellos mismos se dieron cuenta que realmente ya nadie jugaba con muñecos de hojalata, y lo que ellos querían era un contraste muy fuerte entre los dos protagonistas, siendo uno moderno mientras que el otro fuera del pasado. Por eso mismo se le decidió cambiar por un astronauta, ya que en esos años aún se hablaba bastante de la primera llegada del hombre a la luna, sumándole que muchos niños de esos años comenzaban a jugar bastante con muñecos espaciales o con cosas relacionadas al espacio, por lo que así se dio a la creación al Lunar Larry, un astronauta pequeño de color rojo que, si no te has dado cuenta... ¿Por qué no te has dado cuenta, bro? Obviamente este fue el concepto original, que luego lo rediseñaron para convertirse en Buzz Lightyear. Todo parecía ir bien, ya tenían los diseños definitivos, ya tenían más o menos la historia, tenían todo lo que iban a necesitar, pero había un problema. Disney no dejaba de intentar meter mano para poder hacer que la película funcione, intentando hacer que los juguetes quedaran de lado, centrándose más en los humanos, o que si se iban a centrar en los juguetes, Pixar debía hacer una película con tonos un poquito más maduros para atraer a más audiencia, ya que de lo contrario en Disney creían que solo lo verían niños muy pequeños, limitándose un montón de audiencia. Por lo que Pixar de nuevo no tuvo de otra más que complacer los pedidos de la empresa que le estaba dando dinero, así cambiando la historia junto con los personajes una vez más. Justamente esto es de lo que más se hablan en posts y videos por aquí en internet, el famoso Black Friday Reel. Esta fue una pequeña demostración de 30-35 minutos de Pixar para que las personas en Disney vieran el progreso de la película, específicamente la trama y personajes, pues aún no se tenía mucho avance animado, por lo que simplemente les mostraron storyboards para que se dieran una idea de lo que estaban haciendo. Pero ¿cuál fue el resultado? El 100% de los que la vieron en la sala terminaron odiando esta cinta, remarcando cómo el personaje de Woody se salía completamente de los estándares que manejaban en Disney. El personaje era un completo tirano en lugar del personaje sarcástico y burlón como lo era al inicio. Ahora era más como un villano cruel que como uno de los protagonistas. Eso lo podemos ver en el pequeño clip famoso de 2 minutos que se subió en YouTube hace unos
unos años. Ojo, esta cinta se considera mayormente los media, pues como mencioné, realmente dura aproximadamente 30-35 minutos, aunque yo creo que solo con este clip nos podemos dar cuenta de por qué lo odiaron. Imagínense si Woody realmente hubiera sido así, probablemente la película no hubiera sido tan querida hasta tal punto que yo creo que habría cambiado totalmente el futuro de todo Pixar, porque no lo he mencionado, pero aparte de todas estas decisiones creativas de la trama y diseños que fueron cambiando conforme pasaron los años, también era un caos en el apartado de la animación, pues para la época habían muchos procesos exageradamente tardados para animar cada frame. Por ejemplo, usaban algunas de sus supercomputadoras para animar a los personajes, mientras usaban otras para que renderizaran lo que ya tenían, al mismo tiempo que iban añadiendo nuevas cosas al software de Renderman, porque recordemos que herramientas así para lo que ellos necesitaban en animación en 3D no existía en el momento, lo que causó que ellos fueran creando esta herramienta mientras hacían la película. Luego lo renderizado lo convertían en VHS para llevárselo a los editores al otro lado del estudio para que vayan uniendo la película como un rompecabezas. Pero el problema de esto era que si en algún punto algo de la animación salía mal, como que la sombra de algún personaje estaba mal o las texturas atravesaban otras, tenían que regresar al proceso de animación, que de por sí eso ya llevaba algo de tiempo. Al igual, cada frame en el proceso de renderizarse tomaba 40 minutos o podía ser hasta mucho más, por lo que ahora imagínate la cara con la que todo Pixar se quedó en el momento que ya llevaban meses haciendo la película para que Disney les dijera que tenían que cambiarlo todo de nuevo. De hecho, por esta cinta casi cancelaban todo este proyecto, casi amenazándolos con que era mejor si ellos se llevaban el proyecto, porque claramente Pixar no sabía lo que estaba haciendo, a lo que los escritores junto con todo el equipo de Pixar pidieron una última oportunidad para poder redimirse. Por suerte Disney les dio 14 días para que reescribieran un guión diferente. Lo malo fue que el proyecto se mantenía en pausa, lo que significó que Disney ya no les podía seguir dando dinero, por lo que Steve Jobs se encargó de estar pagando al estudio para poder seguir funcionando de mientras. Fue así como pasaron las 2 semanas más duras para todo el equipo de Pixar, simplemente siguiendo su corazón sobre qué les hubiera gustado ver en una película de juguetes cuando eran niños. Comenzaron a dar todo el esfuerzo que tenían para entregar el mejor producto y, como ellos mencionan, ya no tenían nada que perder. Cuando se llegó la hora, no solo les entregaron una historia diferente, sino que también había animaciones en 3D. Claro, no estaban terminadas completamente, pero era para que se dieran una idea de cómo quedaría la película terminada. Al igual, había nuevas líneas de voz para los personajes. En la primera demostración, Woody sonaba como un tirano cínico, pero ahora, la segunda vez, suena como un líder frustrado e inseguro. También lo rediseñaron de ser un muñeco ventríloco de madera a ser un muñeco de trapo más amigable. Como no tuvieron mucho tiempo en esta segunda demostración, el equipo de Pixar solo mostró la primera secuencia de la película de menos de 10 minutos. Esa secuencia donde Woody reúne a todos hasta que se encuentra con Buzz, quien luego se pone a volar por todo el cuarto de Andy. Toda esta escena dejó a los ejecutivos de Disney tan impresionados con las animaciones, texturas de los personajes, remarcando ese detalle genial del contraste de la tela de Woody suave a diferencia del plástico duro de Buzz. Y en general, todo el giro de 360 grados que dio todo el proyecto en tan solo 2 semanas. A los ejecutivos les gustó tanto que fue casi instantánea la luz verde para que siguieran por este camino. A partir de este punto, todo dio vuelta a mejor, pues Pixar ya sabía lo que tenían que hacer para mantener feliz al ratón famoso y que le siguiera tirando dinero. Al final se dieron cuenta que todo este tiempo siempre debieron de haber seguido sus instintos para hacer la película como ellos querían, en lugar de intentar complacer las peticiones de Disney desde un inicio, pues al fin y al cabo ellos no eran Disney, eran un estudio con un estilo totalmente diferente. Finalmente, el 22 de noviembre de 1995 se estrenó Toy Story en todo el mundo, 4 años desde que se comenzó con el desarrollo de este proyecto, y creo que no hace falta mencionar todo el éxito supermasivo en el que se convirtió desde el segundo uno que salió en cines. Literalmente los podías encontrar en todos lados, siendo elogiada por todo tipo de cosas, especialmente por la historia y la animación, siendo nominada a diferentes premios y ganando algunos, pero por lo que más se destaca fue el convertirse en la primera película animada en 3D que cambió el rumbo de toda la animación. Literalmente todas las películas animadas en 3D que han salido hasta la fecha existen por el simple hecho de la creatividad e ingenio de las personas que aguantaron ese infierno de crear algo en computadoras que no aguantaban en un software que ni siquiera existía. Pero bueno, es hora de que hagas tu chamba y me digas, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la animación sería completamente diferente si se hubiera cancelado esta película? Eso ha sido todo por el video, no olviden darle like, que lo apreciaría bastante, suscribirse para más contenido así. Los quiero mucho, cuídense, bye.